¿Alguna vez has pensado que cada vez que respiras en realidad estás comiendo? Suena raro, pero el oxígeno cumple con la misma definición que usamos para cualquier nutriente, solo que en lugar de entrar por la boca, entra por los pulmones. En los próximos minutos te voy a explicar por qué el oxígeno es, ante todo, un nutrimiento, qué características físicas y químicas lo hacen indispensable, por qué ninguna célula puede vivir sin él y cómo se conecta directamente con todo tu metabolismo. Cuando alguien habla de nutrientes, lo primero que se nos viene a la mente son las proteínas, los carbohidratos o las vitaminas. Casi nunca pensamos en el oxígeno, y la razón es simplemente una costumbre. Los nutrientes se definen como todo aquello que entra por la boca y se absorbe en el tracto digestivo. El oxígeno, en cambio, entra por las vías respiratorias, así que tradicionalmente se lo dejó fuera de esa categoría. Para entender por qué el oxígeno es tan difícil de reemplazar, hay que mirar sus propiedades. Primero, es un gas abundante, representa cerca del 21% del aire que respiramos a nivel del mar, así que normalmente nunca nos falta en el ambiente. Segundo, tiene una estructura química particular, se dice que es birradical, que le permite aceptar electrones con mucha eficiencia. Esa misma característica que lo hace tan útil también puede volverse un problema, porque cuando no está bien regulado forma especies reactivas de oxígeno, esas famosas moléculas que dañan a las células si se acumulan. Tercero, el oxígeno se disuelve muy poco en agua, por eso el cuerpo necesita un transportador especializado, la hemoglobina. Sin ella, el corazón tendría que bombear 70 veces más sangre por minuto para mover la misma cantidad de oxígeno. Gracias a la hemoglobina, casi el 99% del oxígeno viaja unido a esta proteína, y solo una fracción mínima va disuelta directamente en el plasma. Y cuarto, el oxígeno se mueve siguiendo gradientes de presión. Va desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, sin que el cuerpo tenga que gastar energía en ese movimiento. Así pasa del aire alveolar, con unos 100 milímetros de mercurio de presión, a la sangre arterial, y de ahí a los tejidos, donde la presión cae hasta unos 40 milímetros de mercurio. Ya en el interior de la célula, el oxígeno tiene un destino muy específico, la mitocondria. Ahí actúa como el aceptor final de electrones desde la cadena de transporte, ese conjunto de proteínas donde se produce la mayor parte de la energía celular en forma de ATP. Sin oxígeno, esa cadena simplemente se detiene. Pero no todos los tejidos dependen del oxígeno de la misma manera. Las neuronas, por ejemplo, tienen tolerancia cero. Si se quedan sin oxígeno, el daño se vuelve irreversible en solo 4 o 6 minutos, porque ni siquiera tiene reservas de glucógeno para sostenerse. El corazón está en una situación parecida. En reposo ya extrae el 70% del oxígeno disponible en la sangre, así que no tiene mucho margen para pedir más. Depende completamente de que llegue más flujo sanguíneo. El músculo esquelético es más flexible, porque tolera periodos breves sin oxígeno produciendo lactato, que después el hígado recicla. El hígado, por su parte, necesita oxígeno constante porque sus funciones de síntesis y desintoxicación consumen mucha energía. Y hay una excepción curiosa, los glóbulos rojos. Ellos transportan el oxígeno, pero no lo usan para producir su propia energía porque no tienen mitocondrias. Por último, cuando comparamos la vía con oxígeno y la vía sin oxígeno, la diferencia es enorme. Con oxígeno, la respiración aeróbica completa produce entre 36 a 38 moléculas de ATP por molécula, y su producto de desecho es agua y dióxido de carbono, algo fácil de eliminar. En cambio, sin oxígeno, la célula solo obtiene dos moléculas de ATP mediante la glucólisis y la fermentación, y el resultado es ácido láctico, que se acumula y contribuye a la fatiga. Esto no es un detalle menor. El oxígeno funciona como el aceptor final de electrones en la mitocondria. Si no está disponible, toda la cadena de transporte se detiene y con ella se detiene también la producción eficiente de energía. Lo interesante es que el propio metabolismo regula cuánto oxígeno necesita,
Cuando aumenta la actividad de un tejido, la presión del oxígeno dentro de la célula baja. Eso genera un gradiente más marcado y ese gradiente es justamente lo que atrae más oxígeno hacia donde se lo necesita. Es un sistema que se autorregula constantemente, sin que nosotros tengamos que pensar en ello. Entrada del oxígeno al organismo. La entrada del oxígeno ocurre durante la inspiración. El aire ingresa por la boca o por la nariz y atraviesa estructuras tales como la faringe, laringe, la tráquea y los bronquios, hasta llegar a los pulmones. En los pulmones se encuentran los alvéolos pulmonares. ¿Qué son los alvéolos pulmonares? Son pequeñas estructuras especializadas donde se realiza el intercambio gaseoso. El sistema respiratorio tiene como función principal aportar oxígeno al organismo y eliminar dióxido de carbono. La ventilación alveolar es esencial para el intercambio gaseoso pulmonar. Además, las composiciones del aire alveolar y del aire atmosférico son diferentes. Esto se debe al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre en los pulmones. Este proceso garantiza el aporte adecuado de oxígeno en la sangre. El intercambio gaseoso de los pulmones ocurre en los alvéolos mediante la difusión. El oxígeno pasa desde los alvéolos hacia la sangre de los capilares pulmonares, mientras que el dióxido de carbono pasa desde la sangre hacia los alvéolos, para ser eliminados durante la expiración. Este proceso ocurre gracias a la diferencia de concentración de gases y a la delgada membrana respiratoria que facilita el paso rápido de las moléculas. El oxígeno difunde desde los alvéolos hasta la sangre capilar pulmonar, mientras que el dióxido de carbono difunde en dirección contraria. Este mecanismo es esencial para mantener la homeostasis. Transporte de oxígeno en sangre, hemoglobina. Después del intercambio gaseoso, el oxígeno es transportado principalmente por la hemoglobina. Es una proteína presente en los glóbulos rojos. Aproximadamente el 98% del oxígeno viaja unido a esta proteína. La hemoglobina capta el oxígeno en los pulmones y posteriormente se libera en los tejidos, donde existe la menor concentración del oxígeno. La función de la hemoglobina es fundamental, porque nos permite transportar grandes cantidades de oxígeno hacia todo el organismo de manera eficiente. El oxígeno es transportado desde los pulmones hacia los tejidos, principalmente unido a la hemoglobina. Esta proteína permite una distribución eficiente del oxígeno hacia las células del organismo. Distribución del oxígeno en los tejidos. La sangre oxigenada es impulsada por el corazón hacia todos los órganos y los tejidos del cuerpo. En los capilares, el oxígeno se libera de hemoglobina y pasa hacia las células. En este caso será utilizada para la producción de ATP dentro de las mitocondrias. Los órganos que más oxígeno requieren son el cerebro, el corazón y los músculos. Esto se debe a una elevada actividad metabólica. El cerebro necesita un aporte constante de oxígeno para mantener funciones, tales como la memoria, coordinación y conciencia. El corazón requiere oxígeno para realizar el bombeo sanguíneo. Y los músculos aumentan su consumo de oxígeno durante la actividad física. Cuando el suministro de oxígeno disminuye, se produce la hipoxia. Esta situación puede provocar fatiga, mareos, daño celular e incluso muerte tisular. El oxígeno permite la producción eficiente de energía. Las células requieren un suministro constante de oxígeno para mantener sus procesos metabólicos y producir energía mediante la fosforilación oxidativa. El transporte de oxígeno es un proceso fisiológico esencial para la vida. Inicia con la entrada del aire al sistema respiratorio, continúa con el intercambio gaseoso en los pulmones y el transporte mediante la hemoglobina en la sangre, hasta llegar finalmente hacia los tejidos, donde será utilizado para producir la energía celular. Una adecuada oxigenación permite mantener el funcionamiento correcto de órganos y sistemas, siendo indispensable para la homeostasis y supervivencia del organismo. Bueno, continuando con el tema de la respiración celular, tenemos de que la respiración celular es un proceso metabólico mediante el cual las células obtienen energía a partir de la glucosa. Esta energía se transforma en ATP o adenositrifosfato, molécula utilizada para realizar funciones vitales como el movimiento muscular y el transporte de sustancias, y el funcionamiento de órganos y tejidos. La respiración celular ocurre principalmente en la mitocondria y es indispensable para mantener la vida celular y el equilibrio energético del organismo. ¿Qué es la respiración aeróbica y anaeróbica? Voy a dar algo breve, pero se lo va a explicar mi compañera más adelante. La respiración aeróbica utiliza oxígeno y produce gran cantidad de ATP, por lo que es más eficiente. En cambio, la respiración anaeróbica ocurre cuando no hay suficiente oxígeno y genera menos energía. Este proceso puede ocasionar acumulación de ácido láctico y provoca cansancio muscular.
¿Cuál es la consecuencia de la falta de oxígeno? Es que cuando las células no reciben suficiente oxígeno pueden producir hipoxia, condición que disminuye la producción de energía celular. Esto puede causar fatiga, debilidad muscular y daños de los tejidos. En casos graves puede aparecer isquemia y que esta afecta el funcionamiento normal de los órganos. Pasando a las etapas de la respiración celular, tenemos tres etapas principales. Una es la glucólisis, ciclo de Krebs y por último las cadenas de transporte de electrones. Comenzando por la glucólisis. La glucólisis es la primera etapa de la respiración celular y ocurre en el citoplasma de la célula. Durante este proceso, la glucosa se divide en dos moléculas más pequeñas llamadas piruvatos. Además, se produce una pequeña cantidad de ATP y moléculas transportadoras de energía conocidas como NAD. Esta etapa no requiere oxígeno directamente. Pasando con el ciclo de Krebs, después de que da como resultado en la glucólisis dos piruvatos, uno de estos piruvatos comienza con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. En esta etapa, el piruvato fue resultado de la glucólisis se transforma en acetil-CoA y continúa su degradación para liberar energía. También se produce dióxido de carbono y moléculas transportadoras de electrones como NAD y FAD2, las cuales serán utilizadas en la siguiente etapa para generar mayor cantidad de ATP. El ciclo de Krebs. Para darle una mejor explicación, tenemos que una molécula de piruvato entra a la matriz mitocondrial convertida en acetil-CoA. Este acetil-CoA se une con el oxalacetato y da como resultado el citrato mediante la enzima citrato sintetasa. El citrato sufre una reorganización y da como resultado el isocitrato. El isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa y da como resultado un alfa-cetoglutarato. En este proceso se consume un NAD y se da como resultado un NAD y dióxido de carbono, sale dióxido de carbono. Entonces, el alfa-cetoglutarato sufre también una descarboxilación oxidativa mediante la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y da como resultado el succinil-CoA. Este succinil-CoA, al pasar a ser succinato, antes de esto va a llegar a formar nuestra primera molécula de GTP y nuestra primera molécula de ATP. Entonces, tenemos el succinato. El succinato sufre una oxidación mediante la enzima succinato deshidrogenasa y da como resultado el fumarato. El fumarato sufre y antes del succinato al fumarato se da como resultado nuestra primera molécula de FAD2. El fumarato sufre una hidratación con una molécula de agua mediante la enzima fumarato sintetasa y da como resultado el malato. El malato sufre una oxidación mediante la enzima malato deshidrogenasa y da como resultado el oxalacetato. Y en medio de esto se va a dar como resultado otra molécula de NAD. Entonces, hasta el oxalacetato tenemos de respuesta dos más FAD2, una GTP y un ATP. ¿Cuáles son en las cadenas de transporte de electrones, que ya es el último paso? Es la última etapa de la respiración celular y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. En esta fase, los electrones liberan energía que permiten producir gran cantidad de ATP. El oxígeno actúa como receptor final de electrones y se combina como protones para formar agua. ¿Cuál es el papel del oxígeno en la mitocondria? Es que el oxígeno cumple una función fundamental en la respiración celular, ya que permite que continúe la producción de ATP dentro de la mitocondria. Sin oxígeno, la cadena de transporte de electrones se detiene y las células producen mucho menos energía. Por esta razón es que el oxígeno es indispensable para el funcionamiento de las células. Bueno, ahora les hablaré un poco de lo que es la producción de ATP y sus aplicaciones clínicas. Tenemos la producción de ATP. El adenosín trisfosfato ATP es la principal molécula encargada de proporcionar energía a las células. Podemos considerarla como la moneda energética del organismo, ya que la célula utiliza el ATP
para realizar funciones como el movimiento, el transporte de sustancias y diferentes reacciones metabólicas. La producción de ATP ocurre principalmente mediante la respiración celular. Primero, la glucólisis ocurre en el citoplasma y produce aproximadamente 2 ATP. Después, el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria y produce 2 ATP más. Y finalmente, la molécula de transporte de electrones produce 32 a 34 ATP. Y finalmente tenemos que el total de ATP que puede darse es entre 36 a 38 ATP dependiendo del sistema utilizado para calcular el rendimiento energético. Ahora, otro paso importante para la producción de energía tenemos lo que es la respiración aeróbica y anaeróbica. Cuando hablamos, de la palabra aeróbica entendemos que necesita oxígeno, y cuando mencionamos anaeróbica es aquella que puede funcionar sin oxígeno. Entonces tenemos que la respiración aeróbica requiere oxígeno, y gracias a la presencia del oxígeno la célula puede producir una gran cantidad de ATP, aproximadamente entre 36 y 38 por molécula de glucosa. Sus productos finales son dióxido de carbono y agua. Este tipo de metabolismo es más eficiente y permite mantener la producción de energía durante periodos prolongados, para que de esta manera uno pueda realizar las actividades correspondientes como caminar, trotar o correr. En cambio, cuando vamos al metabolismo anaeróbico, este ocurre cuando no hay suficiente oxígeno disponible para cubrir las necesidades energéticas. Se puede dar cuando una persona realiza ejercicio prolongado, fuerte, que necesite de una mayor producción de energía, pero que en este caso el oxígeno no pueda llegar en totalidad o no pueda, digamos que es un ejercicio muy pesado, y que en este caso el oxígeno tarde mucho más en llegar a las células. Entonces tenemos que es un proceso rápido, pero produce solamente 2 ATP por molécula de glucosa. Como producto final se forma el lactato o ácido láctico. Por esta razón predominan actividades muy intensas y de corta duración, como un sprint ya mencionado o el levantamiento de pesas. Normalmente en estas actividades se da lo que es el metabolismo anaeróbico. En resumen, se puede decir que la respiración aeróbica produce una mayor cantidad de energía de manera sostenida, mientras que la anaeróbica produce energía rápidamente pero en menor cantidad y durante un periodo más corto. Tenemos lo que es la hipoxia. La hipoxia es la consecuencia de la falta de oxígeno. Cuando hablamos de hipoxia nos referimos a la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando una célula no recibe suficiente oxígeno, no puede mantener adecuadamente la producción de energía mediante el metabolismo aeróbico. Por esta razón, la célula cambia al metabolismo anaeróbico, lo que produce menos ATP y provoca la acumulación de lactato y protones, causando acidosis. Además, al disminuir el ATP, puede fallar la bomba de sodio-potasio, conocida como de bomba de sodio y potasio, AXA. Como consecuencia, se acumula sodio dentro de la célula y entra agua, produciendo edema celular. Si la falta de oxígeno se mantiene durante mucho tiempo, el daño puede volverse irreversible y producir lo que es la muerte celular por necrosis. Y también tenemos lo que son las aplicaciones clínicas, en este caso la fatiga e isquemia. Cuando la falta de oxígeno, que también en la importancia clínica es la fatiga muscular, durante esta actividad intensa puede acumularse lactato y protones, agotarse el glucógeno muscular y disminuir la cantidad de ATP disponible. Como consecuencia, el músculo pierde la capacidad de contraerse de manera eficiente. Y por otra parte tenemos la isquemia, que esta ocurre cuando se obstruye o disminuye el flujo sanguíneo en un tejido. Esto provoca una disminución tanto del oxígeno como de la glucosa disponible para las células. Inicialmente las células pueden
pueden cambiar temporalmente a la glucólisis anaeróbica, pero este proceso produce muy poco ATP. Si el flujo sanguíneo no se restablece, la falta de energía puede causar daño celular y finalmente un infarto. El corazón y el cerebro son especialmente sensibles para la hipoxia, que si bien antes mencionada es la falta de oxígeno a los tejidos y debido a su alta demanda constante de ATP. Y bueno, tenemos que en conclusión, el ATP es fundamental para el funcionamiento de las células, especialmente en sus funciones vitales, y que cuando existe suficiente oxígeno, es decir, una respiración aeróbica, la célula puede producir energía de manera eficiente mediante su metabolismo, que puede producir de 36 a 38 ATP. Sin embargo, cuando el oxígeno disminuye, se activa el metabolismo anaeróbico. Se produce menos ATP, es decir, 2 ATP por molécula, y pueden aparecer consecuencias como acidosis, fatiga, edema y daño celular. Por eso, comprender la producción de ATP permite entender tanto el funcionamiento normal de las células como de diferentes situaciones clínicas relacionadas a lo que es el oxígeno. Gracias.